Nico, estamos una vez más aquí sin pantalla, analizando todo lo nuevo que ha salido en esta nueva versión de Dungeons and Dragons, que no le podemos llamar sexta, no le podemos llamar 5.5, no le podemos Y llamar One D&D. ¿Cómo sí, le podemos llamar? no le podemos llamar One D&D, a pesar de que para entrar a ella tienes que buscar One D&D en D&D Beyond. Así que simplemente vamos a decir One D&D o la siguiente iteración o Sí. como sea. Ustedes que están viendo este video saben muy bien de lo que hablamos, por algo hicieron clic. Y hoy día vamos a hablar de tres clases que salieron en el último Gran Unearce de Arcana. Si tú 3 de las estás viendo 5, ¿sí? tres de cinco que salieron. Ahora Exacto. solo queda una clase, el monje por verla. Y Pero hoy Artífice, día, sí, pero ya dijeron que el artífice no no va va a a venir en salir, el exactamente. manual del jugador Por del supuesto. 2024. Así que de estas tres clases que veremos son las llamadas arcanistas. Si bien ellos le dicen The Mage, no tenemos una buena traducción porque los magos ya son una Son clase. los magos. Así que Los Mage y Wizards son los magos. entonces vamos a ocupar arcanistas para describir al hechicero, al brujo y al mago, Germán. Así es, así que vamos a eso, Nico, vamos al tiro a eso porque hay harto que hablar y lo queremos Mucho. hacer muy al hueso, muy en los cambios, muy en lo que nos interesa, ¿no es cierto? En lo que nos gusta hablar. Iba a decir que nos gusta hablar de todo, pero la verdad no, nos gusta hablar de lo que nos gusta. Exactamente, ¿sí? Y lo primero que quiero decir es que a mí me gustó, ¿sí? Ya habíamos hablado en el video de armas que sale, que lanzamos hace una semana en el que hablamos de las Weapon Masteries, las especializaciones de armas. Hablamos de que siempre es bueno que aparezca nuevo material, que nos haga discutir, que nos haga pensar, que nos haga imaginar nuevas mecánicas. Y en general creo que hay muy buenos conceptos en lo que se hizo esta vez, en esta iteración con los arcanistas. No todo está bien, no todo me gusta, pero en general sí me gustó lo que hicieron. Yo por otro lado creo que cuando tú miras el gran contexto surgen muchas dudas y surgen inquietudes profundas, especialmente cuando los comparamos con las clases marciales, de la cual vamos a hablar después y que tienen que ver con las armas que hablamos antes, pero vamos a hablar de eso al final de este video, así que quédense hasta el final que va a ser necesario hablar de ese gran tema, pero cuando tú analizas clase por clase, yo creo que está bien. En el contexto puede que quede raro, pero clase por clase, pensando en yo quiero jugar esto, yo creo que está bien, que los cambios van en una buena dirección, que son mecánicamente con arreglos dentro del margen de la diana posible, pero temáticamente yo creo que hay una cierta fortaleza en cómo arreglar cosas que yo estaba profundamente dudoso. Cómo iban a hacer que todos eligieran sus clases a nivel 3 por ejemplo. Sí. Y vemos que algo crearon que me deja un poco más tranquilo en un tema del que yo me vengo quejando desde que comenzó el playtest. Vamos viendo que, hey, algo de creatividad le pusieron. Sí, le pusieron cariño a algunas cosas. Mira, para entrar ya en materia, si te parece bien, Nico, Vamos, vamos. hablemos de algo que se ve como estructura general para los tres arcanistas, que es ocupar los conjuros como rasgos de clase, ¿sí? Spells Sí, as class features, así se traduciría. Que en el fondo es que cada una de las clases tiene un acervo común de conjuros que son específicos a su clase y que son muy temáticos de su clase y que soportan las mecánicas de su clase y que lo convierten como en una especie de sello distintivo. Eso ya pasaba antes, pero ahora es exacto. explícito. Sí, antes pasaba, el ejemplo perfecto es el brujo, el warlock, que tenía Eldritch Blast o descarga sobrenatural y que podías no escogerlo, pero si no lo hacías prácticamente no estabas jugando un brujo. Pero Exactamente. ahora O el directamente explorador que tenía Hunter's Mark, ¿sí? Hunter's Mark o Zephyr Strike, el O brujo también tenía Hex, y de hecho vemos que ahora te lo dan, así de sencillo, te lo tú dan. tienes el hechizo. Exactamente. Eso mismo va a pasar también con el bardo. El nuevo bardo que salga va a salir con Vicious Mockery, con Sí, Burla Cruel, ¿no es cierto? Va a ser así, eso lo tenemos claro. Y ahora, mira, no vamos a detenernos en estos conjuros, más allá de que a veces vamos a recurrir a algunos conceptos que aparecen, porque sabemos que los conjuros no van a terminar así, sino que se sí, está planteando en la mecánica. Si el conjuro hace después un D6, un D8, hace 2, hace 3, eso no es tema para hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que hay que hablar como en general de cómo quedó el diseño de clase.
Y también algo que tú dijiste, pero lo vamos a hacer más explícito todavía. Wizards no nos puede dar el material que van a publicar en un año más. No puede, no tiene Porque si sentido. no, ¿qué venderían? Así que sí o sí tienen que probar fallas, ¿sí? Tienen que probar Sí. material fallado en estos diseños, por último, para saber que lo que ellos creen que la gente no quiere, efectivamente no lo queremos. Tienen que, es lo que se llama apuntar a fallar, Sí, para luego poder corregir. así es. Y es indudablemente algo que están haciendo, algo que se teorizaba desde el primer punto, en que en algunos casos ha sido explícito. Recientemente salió el resultado de las encuestas del Druida, por ejemplo, y Jeremy Crawford salió diciendo, sabíamos que esto no iba a ser popular, queríamos ver qué tan impopular iba a ser. Tal cual. Lo dijo explícitamente. Así que eso, sin decir más, vamos a la primera de las clases, el brujo. Warlocks. Lo primero que llama la atención, Nico, es cuando te muestran acá, ¿no es cierto?, el primary ability, ¿no es cierto?, Sí, la característica primaria de tu clase, y te dan a escoger inteligencia, sabiduría o carisma. Espectacular. Hace mucho tiempo que yo estaba abogando porque los conjuradores pudieran escoger su característica para su magia y para su clase, para todo lo que hace ellos en su clase. si bien para mí no era necesario en hacerlos con algunas clases como el mago, Uy, sí yo tenía que difiero, un hacerlo, mago de sabiduría tiene sentido. lo entiendo, pero yo creo que si bien en lo otro es discutible, al menos en el brujo, temáticamente es lo más lógico del mundo. Cuando nosotros vemos personajes que son claramente inspiración de los brujos, como Fausto incluso, tienen que ver con inteligencia, tienen que ver con estudios arcanos en bibliotecas, polvorienta, en conocimiento oculto, o tienen que ver con astucia, casi como un trickster. Y en ese sentido, si había alguna clase que necesitaba tener que, o sea, poder elegir Sí, su flexibilidad, sí, su flexibilidad, tenía que ser el el brujo. brujo y no lo han dado. No Así es. lo han dado. Otras cosas, arreglo que inmediatamente están bien. Quizás no lo vamos a mencionar en todas las clases, pero las armas y las armaduras ahora están muy bien dadas, ¿sí? Las dan en grupo, los brujos tienen todos armadura media, son cosas que tenían que pasar y están muy bien. Ahora, si te parece, vamos a descomponer un poquito la tabla, Nico, que es lo primero que ves en la tabla. Lo primero es que ya no tenemos Pact Magic, esa rasgo de clase ha sido completamente eliminada, no la van a encontrar en el brujo, y en cambio lo que van a ver ustedes, pero tienen que leer entre líneas, es una tabla de Halfcaster, de medio lanzador de conjuros, como son por ejemplo el Paladín y el Explorador, pero mucho más comparable está a el Artífice Así de la como quinta está. edición. O sea que en el fondo el conjuro nivel más alto que puedes lanzar a nivel 20 es de nivel 5 y no el de nivel 9 que tendrían los conjuradores primarios. Estos serían los conjuradores secundarios y que también diferenciamos de los terciarios que eran el embaucador arcano y el caballero arcano, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver, por supuesto, que yo ya les decía, hay que leer entre líneas porque tú ves una tabla de Halfcaster, pero muchos de los rasgos van a decir que no es así. El brujo va a poder lanzar hechizos de nivel 9, pero vamos a ver después cómo lo hace. Correcto. Y dicho eso, también hay que mencionar que la multiclase del brujo ahora está sumando sus niveles a la progresión del personaje en su totalidad. Eso, si van al video multiclase, van a ver que eso no era así. Los brujos mantenían unos espacios conjuros aparte de todas las otras clases y en términos de multiclase era un quilombo. Sí, no era lo mejor, y dicho eso, también vamos a ver que el brujo en sí ha cambiado en sí cómo funciona su multiclase, porque Eldritch Blast, descarga sobrenatural, ya no está asociado a tu nivel de lanzador de conjuro, sino directamente a tu nivel de brujo cuando progresa, cuando mejora como cantrip, lo cual es primordial. Yo vi muchos brujos que tomaban un nivel de brujo para tener el Eldritch Blast y otro para tener descarga agonizante, y listo. Eso era todo lo que tomaban. Y listo. Porque no necesitaban No nada más. necesitabas más. Y ahora que tu característica, tu habilidad está libre, o entre las tres mentales, además es más fácil hacer multiclase. Ahora un brujo mago podría ser funcional.
o un sacerdote, un clérigo brujo, también podría ser funcional y eso abre también muchas ventanas para hacer construcciones multiclase muy entretenidas. Ahora, dicho esto, yo creo que una de las primeras cosas en las que uno se fija al mirar la tabla, ¿no es cierto?, es que se mantienen las invocaciones, se mantienen los cantrips, pero ahora los conjuros se llaman preparados. Sí, esto lo veremos, por cierto, en todos los arcanistas, y es un misnomer, porque no Sí, siempre es los conjuros publicidad, ¿qué preparados cosa? son conjuros preparados. Algunas veces son lo que nosotros conocíamos como conjuros sabidos, los Conocidos, conjuros sí. que sabe conocidos Spells known. cada clase. Y Y eso sigue ya no es siendo así, así. eso es importante Sí, aclararlo. Cuando comparamos a los arcanistas, vemos al brujo, al hechicero, puede cambiar un conjuro cuando sube de nivel y en la medida que va aprendiendo nuevos conjuros los va sumando a su lista. Y esos son los conjuros que tiene preparados, pero no los puede cambiar a menos que sube de nivel. Mientras que el mago tiene conjuros preparados, pero los cambia a voluntad con un descanso largo. correcto. ¿Por qué una nomenclatura que estaba bien puesta, conjuros preparados y conjuros conocidos, la revierten y la desdibujan? No sé. O sea, lo incluyen en la tabla bajo un mismo nombre, y eso solo lo hace más confuso para un jugador nuevo. Es, es casi un poco, no sé, ridículo, sinceramente, el nivel en que cambiaron Se entiende esto. para qué. Sí, ¿Para qué? Exacto, sí, ¿para qué? exactamente. Ahora, vamos a la construcción, progresión de niveles. Ya hablamos de los conjuros, ya hablamos del diseño general de la clase. Progresión de niveles, hay un intercambio, ¿no es cierto? Tú a nivel 1 tomabas a tu patrón, eso, todas las clases en esta nueva edición va a pasar a tercer nivel, tu decisión como que te define como personaje, como tu trayectoria, tu subclase, ¿no es cierto? Y lo que se elegía a tercer nivel, que era esta preferencia por tener un tomo, por tener un familiar o tener un arma, pasó a estar en primer nivel. A través de que tú eliges un cantrip, eso hoy en día ya no son como una pequeña decisión, sino que tiene que ver con el acceso que tú tienes a tu libro Las Sombras, a tu arma del pacto y ese tipo de cosas. Sí. Yo quiero decir que en Tachas hay otro tipo de pacto, el pacto del talismán, que no aparece aquí. Ah, verdad, sí. En teoría porque esto es retrocompatible, así que tú ahora deberías poder tener el pacto del talismán, pero no hablaremos de la retrocompatibilidad porque es un tema demasiado peliagudo. Así que sí, vemos como de cierta manera hay un poco reducidas las opciones, y el pacto que tú hagas va a determinar cuáles cuál va a ser tu característica para lanzar conjuros, pues cada uno de ellos tiene tan solo 2 asociadas. Ah, eso es importante, claro. Sí, Eso va a determinar si es que puede ser un brujo de inteligencia, de sabiduría o de carisma. Por ejemplo, el pacto del tomo te permite tomar inteligencia o sabiduría para tu magia. sabiduría, ya no carisma, lo cual No es igual no deja carisma. de ser un cambio muy importante para el brujo, aunque yo creo que temáticamente tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. O sea, tu spellcasting lo hacen definirse por tu pact boon, ¿no es cierto? Que está aquí. Sí. La cadena, la hoja o el tomo, ¿no es cierto? Y ahí te van diciendo con qué habilidad estarías asociado. Otra cosa que me llama la atención en términos de... ¿Cómo se llama esto? De Balance de temática. no de balance, de progresión. Es que parece que el hechicero, perdón, el brujo partiría con poco cantrip, porque parte con dos, pero en realidad parte con Eldritch Blast, que viene dado como su conjuro, estoy corto de palabra hoy día, su conjuro de clase, Sí, y viene dado el cantrip también por su Pact Boon, y al final tiene 4 y además tiene Hex, o sea, gana conjuros, y eso es gana importante conjuros. señalarlo. Parte con más conjuros y va a poder lanzar más conjuros, lo hicieron un conjurador más potente, eso sin duda Sí. alguna. Yo quiero partir diciendo que hay un sector en internet que vio esta tabla y dijo: el brujo es peor, el brujo está más malo, tiene menos hechizo, el brujo no funciona. He escuchado llegar a hablar. Y es decir que cuando tú te pones a examinar punto por punto, yo creo que el brujo está siendo ligeramente más poderoso y ciertamente más flexible
Ciertamente. que como era en el manual del jugador del 2014. Así Así es. que yo creo que el brujo hay que examinarlo con pinzas, con lupa, con detenimiento, para efectivamente ver todo el poder potencial que tiene. Es que claro, el gran cambio es que ahora recupera su espacio conjuro con descansos largos, ya no con descansos cortos. Ahora, si siguiéramos al pie de la letra, ¿cuántos descansos cortos puede hacer un personaje entre descansos largos? Igual eran dos. Por lo tanto, un brujo con dos espacios de conjuro y dos descansos cortos podía llegar a un máximo de 6 espacios de conjuro al día. Entonces, aún así el brujo estaba tremendamente limitado. Esa mecánica hacía que todo el party tenía que aprovechar los descansos cortos porque el brujo los iba a estar pidiendo constantemente. Y lo otro es que el brujo tenía que limitar su selección de conjuros a conjuros que él pudiera aprovechar muy bien porque iba a poder tirar muy pocos. O sea, conjuros de concentración, conjuros que tuvieran duraciones, conjuros con los que pudiera seguir haciendo cosas porque no, se iba a quedar con acciones, pero sin conjuros. Y aquí es donde nosotros vemos que el brujo ha dejado de ser tan MAD, como se conoce, Multiple Ability Score Dependent. ¿Por qué? Porque ahora puede elegir exactamente cuál es la que le interesa. Puede elegir inteligencia, carisma o sabiduría. Tiene acceso a armaduras medianas, todos, y por lo tanto su destreza ya no va a ser una cuestión que sí o sí tengo que conseguir y llegar a 5 para aprovechar mi armadura de cuero. Ahora con un más 2 en destreza estoy bien, porque voy a poder obtener armaduras medianas. No escudos. Eso es muy importante, no escudos. No es que ahora toda la clase de armadura de los brujos sea mejor. Solamente lo hace menos dependiente de destreza y también menos dependiente de constitución, precisamente porque su concentración ya no es una cuestión que... Le voy a ser sincero, yo creo que un brujo dependía incluso más de la constitución que de la carisma, o equivalentemente. Sin duda, estoy de Sí. acuerdo. Bien, Entonces, el brujo es menos mad, lo cual, nuevamente, es una mejora para los brujos. estoy de acuerdo. A nivel 2 y vamos a ver que esto empieza a aparecer sucesivamente a nivel 5, a nivel 7, a nivel 9, a nivel 13, si no, y acá también, a nivel 11 y a nivel 15. Estamos hablando de las invocaciones sobrenaturales del brujo. Lo que definía prácticamente la clase era esta capacidad de customizarlo. Vamos a dejar acá arriba el video de los brujos, ¿sí? Porque tienen que verlo, ¿no es cierto? En el cual nosotros hablamos de que el concepto mecánico es la individualización, la personalización, la customización tan tremenda que tú puedes hacer del brujo. Esto aquí está disparado al cubo, exponencialmente. Con Sí. esta cantidad de invocaciones, tú literalmente puedes convertir al brujo en exactamente el personaje que tú quieres jugar y lanzarlo a cualquier rol, lanzarlo a cualquier función, cualquier perfil de personaje que tú quieras hacer, los va a poder tener el brujo sin duda alguna. Nada que Sí. decir. Nada que decir. Completamente de acuerdo. Vamos a Es, mencionar quizá que una de las formas de solucionar el tema de los conjuros de nivel alto, los conjuros de nivel 6, 7, 8 y 9, que no eres estarían permitidos para los brujos, es justamente a través de convertir lo que se llamaba el Mysticum Arcanum, Mystic Arcanum, Mystic correcto. Arcanum, Era. lo convirtieron en una invocación más y que tú la puedes tomar a ciertos niveles y te va a proporcionar un espacio conjuro para uno de esos conjuros de nivel tan alto. Y desde antes, Y porque de- ahora lo accedes a él desde nivel 5 y por lo tanto tú podrías llegar a tener tu tabla de lanzador Halfcaster y luego un hechizo de nivel 6, un hechizo de nivel 7, un hechizo de nivel 8 y un hechizo de nivel 9. A mí me parece fantástico, debo A mí decirlo. también. Y por eso es que yo digo que es como una especie de 3/4 caster finalmente el brujo. Claro, porque en el fondo es un halfcaster con niveles de conjuro añadidos. Pues. Sí. Pero al menos equipararon los dos sistemas, porque antes estaba el sistema de todos los conjuradores y el sistema de los brujos. Y era como, ¿por qué? Y el sistema de los brujos que era Pack Magic y aparte el sistema de Mystic Arcanum y eso sin Sí. contar todas las otras invocaciones y Dios santo, yo he jugado ajedrez 3D y era más sencillo que construirse un brujo, era ridículo. Y bien, mucho más allá de eso, creo que no hay como cosas dignas de mención, excepto por contactar patrón. Ahora a nivel 11, tú puedes lanzar el conjuro contactar otro plano.
pero para contactar obviamente a el patrón con el cual tu personaje hizo su pacto. Temáticamente impecable, tenía que suceder. Yo creo que sería muy interesante dar eso a niveles mucho más tempranos, pero a nivel 11 al menos ya está bien, digamos, tenía que pasar. Estamos hablando en la mayoría de los finales de campaña y ahí claramente el patrón tiene que revelar su agenda y tiene que aparecer narrativamente qué es lo que pasa con su protegido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido refuerza una vez más temáticamente al brujo. El juego de rol no se trata simplemente de lanzar dados y hacer matemática. Narrativamente es hermoso lo que hace esto. Yo también quiero mencionar, antes de pasar de clase, lo que hicieron con Chain Master o Favor of the Chain Master. Y es que ahora cada familiar va a ser personalizable. Claro, Sí. sí. Y hay aberraciones, celestiales, dragones, No muerto. hay no muertos, diablos y fey, y hadas. Y eso es tremendo. Yo creo que era necesario. Era súper raro que todo el mundo anduviera con Un gato. pseudo dragones. Sí. Era extraño. Así que me alegro que le hayan dado esto en esta nueva forma de el hechizo de encontrar familiar, pero con personalización. Nah. Totalmente de acuerdo. Así que, bien, bien por ahí por el brujo. A mí, voy a confesar, la clase del brujo nunca me gustó mucho como estaba en la versión anterior. Siempre tuve brujos en todas las mesas, sé por qué era tan popular, sé que tiene una buena historia, una buena narrativa, un buen concepto, no estoy en contra de eso. Pero me resultaba poco elegante la solución que tenía el brujo. Era como íbamos a hacer algo completamente nuevo para una clase distinta y la vamos a poner acá. Era como el outsider para mí. Sí. Bien, vamos al hechicero, Nico. Vamos al hechicero, estimado Germán. Nuevamente podemos ver la tabla. Y en la tabla podemos ver que el hechicero está muy parecido a como estaba antes. Nuevamente podemos ver hechizos preparados, a pesar de que esa no es lo que, no es lo que deberíamos ver, sino hechizos conocidos, sabidos. ¿Y qué cambios hay, Germán? Porque uno a primera vista lo ve igual, ¿o no? Sí, a primera vista lo veo igual. Harto country para partir. Los hechizos preparados son pocos. Yo creo que, bueno, los sabidos que tenía eran pocos, pero inmediatamente uno nota que hay una progresión más rápida. Hay una pendiente más fuerte. El hechicero va a terminar con 22 conjuros, no con 15 como era antes. Exactamente. Y lo demás, en principio, es la progresión de un conjurador primario. Tiene los puntos de magia, perdón, de metamagia, los sorcery points, los puntos de hechicería. Y el resto, de buenas a primeras, se ve absolutamente normal. Quizás habría que hacer un pequeño hincapié en lo que se estaban llamando estos como conjuros, como rasgos de clase. Sí. Porque eso tiene que ver con los cantrips que tiene y tiene que ver con algunas decisiones de ese estilo. Sí, la tabla, como muy bien dice Germán, no ha cambiado mucho más allá de los hechizos nuevamente preparados / conocidos. Y el Sorcerer recibió los cambios, por ejemplo, en la subclase, que son transversales a todo el sistema. Ahora, todas las subclases son a nivel 3. Y nuevamente a todos los arcanistas hay hechizos que son, en el fondo, hechizos que son rasgos de clase. El Sorcerer recibió 3 o 4 hechizos de esta naturaleza. El primero es un cantrip exclusivo para los hechiceros que se llama Sorcerer's Blast, si es que mal no estoy aquí. Eldritch Blast, Sorcerer's Blast, es como tan capitalizando la marca. Están capitalizando la marca. Ahora, les quedó más feo que pegarle al perro. El pobre conjuro está haciendo daños de D6. Y si bien están incluyendo una mecánica que son conocidas como los dados que explotan, los dados explosivos, que es que si sale el número más alto del dado, ese dado se vuelve a tirar y se vuelve a sumar. Entonces, si yo estoy tirando un D6 de daño, si saco un 6, vuelvo a tirar, puedo sacar un 4, termino haciendo 10 de daño. Estadísticamente es súper irrelevante los dados explosivos, si bien dan un momento muy entretenido cuando eso sucede, estadísticamente no están haciendo un cambio tan relevante, ¿sí? Yo creo que me encanta que le hayan puesto un límite, porque es absurdo. Sí. La probabilidad de que exploten más veces de la que tiene un límite es
prácticamente nula en el mundo de las matemáticas, y además de eso, aunque lo fueran, lo harían por un D6 más de daño. Entonces, ¿cuál es el punto de ponerle un límite a un hechizo que supongo que es cool, que es bacán, que es muy entretenido? Entonces, el único factor que tiene, pues matemáticamente no es bueno, es que tenga un momento genial, le pones un límite. No puede ser tan genial. Nuevamente, indescifrable. Nosotros creemos que obviamente esto va a ser ajustado. Yo creo que puede que lo hagan un de 12 de daño y explota cuando saca un 12, algo por el estilo, no lo sé. Pero en general a mí lo que me gusta es que exista la mecánica de los dados explosivos. Es muy sencilla, es muy elegante, es muy rápida y no había sido aprovechada. Y si alguien merecía aprovecharla, era el hechicero. Pues precisamente manifiesta esto de un poder incontrolable dentro de ti, de la magia corriendo por tus venas. Entonces, me gusta para dónde va, aunque mecánicamente sea, bueno, casi chistoso en realidad lo que hicieron con el hechizo. Totalmente. Es muy divertido como lo plantea, es verdad. Sí. Algunas otras cosas como de nivel 1, el hecho que los hechiceros tengan ahora acceso a todas las armas simples y no una lista arbitraria y sui generis rescatada de quién sabe qué imaginario para darle a todos los hechiceros la ballesta ligera pero no el arco. Está bien, Genial. todas las armas simples, ahí está, eso es lo que tenía que pasar. Sí, sí, bueno, eso nada que decir. No le han quitado algo temático, simplemente hicieron el juego más fácil de comprender y jugar. Así es. Nada que decir. No hay Con mucho eso- más que hablar, creo. Sí. O sea, quedan un par de temas, pero el hechicero en realidad se habla más corto, porque los puntos de hechicería no han cambiado radicalmente. Se siguen intercambiando por espacios de conjuro, siguen ocupándose para las metamagias. Las metamagias sí cambiaron. Iba a ir directamente a metamagias porque vemos que prácticamente a todos han sido tocados, aunque sea un poquito. Han tratado de ajustar las palabras, ajustar exactamente cómo funcionan mecánicamente. Nuevamente, vemos todas las opciones de metamagia que tiene actualmente la quinta edición, pues algunas de tachas no están incluidas aquí. Exacto. Pero fundamentalmente hay algo que yo sé que los jugadores de hechiceros vieron y gritaron. De terror, de miedo, de dolor, Germán. Porque cuando tú ves la metamagia de Twin Spells, te das cuenta que la destruyeron completamente Masacraron. y crearon algo encima que es malo. Es malo. Sí es malo. Porque en el fondo Twin Spell lo que te dejaba antes, si tu conjuro podía lanzárselo a un objetivo, te dejaba elegir dos objetivos. Literalmente sacando dos efectos por el espacio de un conjuro. Era de estos raros ejemplos donde tú podrías concentrarte en dos hechizos a la vez. Era una mecánica prácticamente única dentro de la quinta edición. Y que hacía el hechicero casi como por sí mismo definirse por esa metamagia. Era Exactamente. el único que podía lograr ese nivel de efecto, ese nivel de poder. Era muy entretenido. Nosotros hablamos en el video de hechiceros, ¿no es cierto? De que había metamagias claramente mejores que otras. Esa era una de las dos. Mientras que la otra no la cambiaron. La de conjuro acelerado no la cambiaron. Simplemente la redactaron para que se entendiera mejor. Pues toda la regla de la acción adicional era extremadamente confusa. Así que, Totalmente. Dieron un ejemplo, cosa que no les gusta hacer, pero lo ejemplificaron. Lo se vieron explicaron. forzados a hacerlo. Sí. Y nada, pues en el caso del Twin Spell lo que hicieron es que lanzo en un turno un conjuro y el próximo turno yo puedo lanzar ese mismo conjuro, pero gastando puntos de hechicería como si los hubiese convertido. Lo que en términos mecánicos simplemente es el ahorro de la acción adicional para convertir esos puntos de hechicería igual en ese nivel de conjuro. O sea, es mala. Porque los hechiceros tampoco es que se beneficien tanto de sus acciones adicionales. Iba a decir que, de hecho, una de las mecánicas, interacciones que más entretenido hubieran sido es que tú liberas tu acción adicional para luego lanzar Quicken Spell. Pero como funciona la metamagia, que no puedes lanzar dos veces sobre el mismo hechizo, la misma metamagia, a menos que explícitamente lo diga. Ni siquiera otra. No, la única interacción que podía ser divertida no existe dentro de esta nueva forma de Twin Spell. Así que, nada, la gran metamagia que distinguía al hechicero, que le daba una identidad, que también lo hacía
quebrar las reglas de la magia, pues simplemente corre poder puro. No, ya no es tan así. El hechicero, creo que solo por esto ya es indudablemente peor, un peor lanzador de conjuros que lo que era antes. Sí, estaría un pequeño ángulo nerfeado, ¿no es cierto? Estaría un poquito más débil que lo conocimos en la edición actual, ¿no es cierto? Y Sí, temáticamente, Germán, esto también lo hace más débil temáticamente. sí, Ya lo veremos después cuando veamos lo, al mago, pero lo sí, veremos es también. temáticamente más débil. Exactamente. Ahora, eh, hay que conocer los subtipos, porque inmediatamente con el subtipo que nos dieron, que es el linaje draconio, que acá se llama hechicería draconia, hay una cosa que uno dice, wow, esto podría llegar a compensar ese nerfeo, porque, por ejemplo, en el linaje del dragón antes se sumaba, uno tenía como una base de clase armadura de 13, ahora es un 10, más tu bono de carisma, más tu bono de destreza. Perdón, sí, bien digo. Sí, de Sí, destreza, lo bien dijiste digo. bien. Es como siempre debió haber sido. Es como Me la siempre debió juego, haber sido, pero me la va a juego, es como escalar en siempre la debió haber medida que sido. progresa el personaje. De verdad, eso, bien logrado. Hay una armadura funcional ahí y no una alternativa cuando uno no tenga una mejora por otro lado. Sí. Así que puede ser que las subclases corrijan un poco la clase, pero en principio todavía no estamos seguros de eso. Y Y con eso creo que vamos al eso más, es, Nico. sí, eso es todo lo que tenemos que decir del hechicero. Bastante subpar. Yo ya decía que en realidad cuando yo leí por primera vez el hechicero, que es la primera subclase arcana dentro del test, del PDF, dije, están quitándoles poder a todos. Y después con el brujo dije, oh, no le están quitando poder a todos. Y después llegué al mago y ¡Tan, mi tan, mandíbula tan! cayó al suelo porque no le están Quitando poder quitando a poder a todos, todos. Germán. Algunos lo están imbuyendo con el control absoluto. Muy bien, vamos a la tabla entonces del mago. Nuevamente, inteligencia es la forma de lanzar magia. También ha quedado más claro exactamente cuáles son las armas a las que tiene acceso. Simplemente las armas simples. Y finalmente vamos a la tabla. Mira, la tabla se ve muy parecida en apariencia a lo que había antes. Creo que parte con un cantrip más, no estoy seguro. No, no me acuerdo si la tabla anterior, ahí lo pueden poner en la caja de comentarios, si es que la tabla anterior partía en dos cantrips o en tres como está acá. Creo que en tres. Partida en tres, sí. Partida en tres. Y dice los conjuros preparados. Y en este caso, cuando uno se va a leer abajo la descripción de lo que serían los conjuros preparados en el spellcasting, te permite cambiar los conjuros preparados con un descanso largo. O sea, acá sí estamos hablando de los conjuros preparados. No como en las otras clases que dice preparado, pero en realidad eran los conocidos. El Sí. avance, la progresión es de un conjurador primario. Y los rasgos, vamos a entrar en ellos obviamente, pero se ven bastante parecidos a lo que teníamos. El tema es que cada uno de los rasgos ahora es mejor que lo que pasaba antes. Sí, yo solo quiero decir que el cambio primordial en la tabla, nuevamente sacando que su clase ahora es nivel 3 y no nivel 2, bla, 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 ustedes ya lo saben, es que los hechizos preparados, antes un mago iba a llegar a 25, porque eran 20 uno por nivel, más tu inteligencia, que si a nivel 20 tu mago no tenía inteligencia de más 5. Tenías un problema como más. Tú tuviste opciones, tomaste algunas decisiones importantes y tenías 25 en total, ahora tienes 22. Esa es la única merma que recibió el mago. Sí. La merma que recibió esta clase, que ya era poderosa en la quinta edición. Era la más poderosa del juego, probablemente junto a Druida, según yo, sí, eso es una opinión, pero sí, o sea, efectivamente es el más poderoso y espérense, agárrense, si todavía no han visto nada. Tomen, cuídense para que no les dé whiplash, agárrense la nuca, tráiganse agua, porque prepárense, de verdad que prepárense para todo lo que trae el mago. Eh, eh, ay, muy bien. Ya, sigamos. Lo primero
es que tiene spellcasting, ¿no es cierto? Obviamente Sí. tiene que tenerlo, está asociado a inteligencia, ya vimos que tiene sus conjuros preparados. Me gusta que la preparación ahora sea un número fijo y que no hay que andar que calculando que el nivel más tu inteligencia lo hace más fácil para todo el mundo. Además el resultado, más menos uno, va a ser exactamente lo mismo siempre. Entonces, eso está bien. Y después del spellcasting nos vamos al libro de conjuros. Lo describen mejor, le dan ideas de cómo imaginarlo, la progresión de los conjuros dentro del libro de conjuros es la misma que había antes, no gana más conjuros, sí tiene todavía esta prerrogativa de ser el conjurador ritual, recordemos que esa era una prerrogativa muy potente que tenía el mago siempre, no así todas las otras clases, a veces uno se confundía con eso, pero que en principio el libro de conjuros sigue funcionando tal cual, excepto por un gran tema, que ahora puede ser tu foco arcano para lanzar tu magia y así reemplazar tus componentes materiales. Mucha de esta información está muy bien explicado en lo que nosotros llamamos el tomo de magia. Vamos a dejar abajo la descripción para que ustedes puedan ir y comprarlo, que es una de nuestras publicaciones que tenemos en Dungeon Master Guild. Sí, ahí van a poder aprender todo esto y mucho más porque no solamente se habla del mago en ese PDF, pero en este otro PDF claramente hay cambios. El mago en sí tiene ahora como foco arcano, lo cual era súper necesario. Súper No se necesario. entendía por qué no era así. Era una cuestión extraña que tú tuvieras que comprar como un orbe, Sí. porque sí, porque no sé, Jack Vance escribió sobre orbe hace no sé, no tenía mucho sentido y lo que a mí no me gustó, Germán, es el hecho de que te hayan dado una descripción tan estricta con respecto al libro de magia. El libro de magia ahora es un libro, es tiny, tiene una cierta cantidad de páginas, está hecho de papel. Y Sí. a mí me gustaba la idea de runas inscritas en huesos o incluso estos libros antiguos que existían, que eran como tablas de madera. Entonces, creo que había mucho juego ahí que lo quitaron. Yo sé que podemos obviarlo y crearlo, pero que hayan sido escritos, si bien yo entiendo que es porque te dan una base de donde imaginar, siento que pudieron haber puesto sugerencias más creativas. Más creativa. Uno de mis personajes en Dark Sun tenía su libro de magia tatuado, ¿sí? Porque... Oh, Oh, increíble. oh, me voy a ir en una anécdota, pero yo una vez tuve un jugador que también tenía su personaje tatuado, precisamente para cuando lo atraparan, poder aún así preparar magia. Era, Oh, qué eso cool. era un poco de Power Gaming ese jugador, aún Sí, te un recuerdo, poco, pero, un poco. pero continuando, eso es a nivel uno. El libro de magia sigue siendo primordial para el mago como debe ser y ahora es aún más Que es importante. algo que mencionamos harto también en el video de magos, ¿sí? Vayan, Sí, chequeen también. el video de magos que hicimos hace ya 3 años, Nico, en el Uh, cual hablamos de que el rasgo definitorio de la clase es su libro de magia, pues, justamente. sí. Y ahora es más así. Es más así, lo cual, nuevamente, debería haber sido siempre así. A nivel 2 nosotros tenemos un rasgo que ya existía, el Arcane Recovery, y si bien está prácticamente igual, es notable que sea el mago el que conservó recuperar espacios de conjuro en descanso corto. Todo apunta a que el manual del jugador, el juego en el 2024 va a cambiar y los descansos cortos no van a ser tan importantes y solo vas a recuperar puntos de vida. De los pocos rasgos que se ha salvado es el Arcane Recovery, donde recuperas espacios de conjuro. No así el brujo. Entonces, resulta curioso que el mago haya conservado este rasgo y por contraste esté más poderoso que las otras clases lanzadoras de conjuro y Así es. que, hay que decirlo, las clases marciales. Y el otro rasgo es académico, que yo cuando lo leí dije, estamos jugando Pathfinder. Aparece una acción de estudiar. Eso es algo que no existía en la quinta No edición, ¿no es existía. cierto? O Esta sea, lógica de Pathfinder de tener como estas acciones más definidas, más claras. Y cuando tú tomas la acción de estudiar, no, antes eran chequeos de habilidad con naturaleza, arcana, religión, historia. En este no, caso son más habilidades porque puede ser con investigación, puede ser con medicina, está bien descrito, a mí me gusta, no estoy en contra de lo que está pasando. Y la gracia es que tú tienes ventaja en tus chequeos de inteligencia cuando estás haciendo una acción de estudiar. Me gusta. ¿Qué te voy a decir? sí.
Es decir, que medicina no está contenido ahí, sino que está contenido dentro de Search, buscar Perdón. otra acción que está dentro del manual y que, en el fondo, todos los narradores y narradoras en algún momento tuvieron que decir, hey, puedes gastar tu acción en estudiarla y tírame una tirada de investigación, Sí, supongo. Entonces, nada, es bueno que lo definan, nada que decir. totalmente. Y creo que ahora, bueno, aparte de algunas cosas que empiezan a salir de, perdón, de tu subclase, de tu escuela de magia, que son inmediatamente el savant de cada escuela te da dos espacios, dos conjuros conocidos más dentro de tu libro, ¿sí? Tenía que pasar, por suerte pasó, ¿sí? Yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver, un perfilamiento de los conjuros también por la escuela, porque hasta el momento eso no pasaba. Tú podías ser un ilusionista y no tener hechizos de ilusión. Era un poco extraño, pero podía pasar. Y conservaron aún también la mecánica de que para meter un espacio, o sea, un conjuro dentro de tu libro, de la mitad para Eso sí. para tu escuela en sí. Así que, nuevamente, conserva lo que ya tenía y además gana más el mago. Sí. Pareciera que hay una tónica, hay una Ahora, secuencia que ahora podemos ver. chicos, agárrense, porque cuando empezamos a hablar de los spells as features, es donde empieza a ser una locura. Bueno, no hablamos de un spell que es el Scribe Spell, ¿sí? El escribir magia, el leer magia en Tercer Edition se llama. No lo mencionamos, lo pueden revisar, pero es básicamente la mecánica con la que el mago, a través de lanzar un conjuro, escribe mágicamente. Tenía que pasar porque no se entendía si la escritura del mago era mundana o era mágica. En este caso nos aclara que es mágica y está asociada al lanzamiento de aquel conjuro. Pero ahora empiezan los conjuros más duros y más fuertes que yo creo que del juego, punto. El primero es memoriza conjuro. Memorize spell. Lo ganan los magos a nivel 5. Y su gran limitante, que era que tenían que preparar de antemano los conjuros que iban a ocupar durante el día entre descansos largos, ahora lanzando un conjuro de Memorize Spell, ellos pueden intercambiar un conjuro como aprender uno nuevo que está en su libro de magia, descartando uno que tuvieran. Iba a decir olvidando, pero sabemos en el video de magia y en el de mago que no es olvidar, sino que es otro el concepto, ¿no? Es tenerlo no preparado. Eh, Y con eso el mago se vuelve totalmente flexible. Ya, Iba a decir, y bueno, ya no nos vamos tiene el para la casa, problema ¿no? que Como- tenía. es brutal. Sí, el mago muchas veces tenía esta mecánica dentro del juego que tenía que prepararse mucho. Sí. Ah, voy a explorar estas catacumbas, entonces probablemente me encontraré con estos enemigos Era y me su enfrentaré debilidad. a estos de desafíos. Entonces tengo que ser muy consciente de qué hechizos tengo que llevar memorizados para este encuentro, para este día de aventuras. Ya no, Ya no, ya no. ya no. Ahora tú vas y si bien tienes que pagar un pequeño impuesto, por decirlo de alguna manera, estás preparado para todo. Y eso es brutal, estimado. Aquí es donde el mago le empieza a poner el pie encima a la otra clases arcanistas. De Al forma... mago anterior, es una cosa de locos, porque No, y al mago anterior no le pone el pie encima, lo pisoteó, lo pateó en el suelo, le quebró un par de costillas. su gran debilidad ya no existe. Su gran debilidad era la necesidad de prepararse y con un espacio conjuro nivel 3. Es el impuesto del que habla Nico. Un espacio conjuro nivel 3. Eso quiere decir que a nivel 5 es tu espacio conjuro más alto. No importa, porque cuando estés a nivel 13 es un espacio más entre todos y te pone la herramienta perfecta para solucionar el problema ahí, en tu caja de herramientas. Es literalmente una locura porque la progresión de este rasgo es absurda. Sí, y recordemos, a nivel 18 yo elijo hechizos de nivel 3 para tener siempre preparados y poder lanzarlos una vez sin espacio de conjuro. ¿Y qué mago no va a elegir Memorize? Perdón, sí, Sí, Memorize Spell. Memorize Spell, está bien. Entonces vemos que incluso esta limitante a niveles superiores se elimina, entonces... Oh, Dios santo, Dios santo. Nico, pero queda más. A nivel 7. A nivel 7. Modificar conjuro. Modify spell. Estamos hablando de un espacio conjuro a nivel 4 que lo que te permite es
Está mal redactado, eso es lo primero que voy a decir, porque no te dice cuántos de estos cambios tú puedes hacer. Podrías cambiar los componentes, la concentración, el tipo de daño, el rango del ritual y los blancos. Oh, O es verdad. solo uno de ellos. Yo supongo que solo uno de ellos, pero no está Sí. escrito. Pero lo que te dan es literalmente bypassear cualquier regla, cualquier limitante que haya tenido la magia hasta el día de hoy. Porque te falta rango, modify spell. Te falta, tienes el tipo de daño no indicado, bolas de fuego de hielo, damage type. Lo quieres lanzar sin gastar espacio conjuro porque lo vas a lanzar varias veces y tienes tiempo, ritual. Y probablemente la más brutal, la que La, rompe el molde. Dale, la Tony. evidente, la que todo el mundo está pensando. Concentración. Puedes modificar un hechizo para quitarle el requisito de concentración. O sea, no le quitas el requisito. Nada O te sea, rompe la concentración. Sí, muy bien. Eh, es brutal. Es simplemente uno de los mejores rasgos del juego. Es simplemente... No sé cómo decir lo bueno que es. Es como inabarcablemente bueno. Y dado que obviamente no solamente hablamos del poder, también hablemos temáticamente. ¿En qué estamos diferenciando al hechicero del mago? Porque el mago ahora puede ser flexible en qué hechizos tiene. Y cada uno de esos hechizos además es flexible en sí mismo. Sí. Si el hechicero antes era el lanzador creativo, si alguien podía concentrarse en dos cosas a la vez, era el hechicero. Si alguien podía tirar bolas de fuego de hielo, era el hechicero. Rango, ustedes lo entienden. La metamagia se trataba de eso. Y ahora los magos, con un solo hechizo, puede hacer eso y más. De nivel Y por 4, lo tanto, que todavía es la primera mitad de tu hechizo. O sea, estás jugando con los hechizos de nivel 7 y 8. Gastar un espacio conjuro nivel 4 da lo mismo. y nuevamente, temáticamente, narrativamente, en sabor, en fantasía, ¿dónde está la diferencia con el hechicero? Ya, pero ¿Qué es el pobre hechicero? voy a defender un poco al mago. Porque cuando se origina el hechicero, a diferencia del mago, estamos hablando de tercera edición, el mago justamente era el que podía hacer estas cosas y no el hechicero. El hechicero, ¿qué ventajas tenía? Tenía una progresión más rápida en los espacios conjuros, llegaba a la bola de fuego un nivel antes y tenía una cantidad de conjuros, pero tenían que ser siempre los mismos. Era una metralleta del mismo tipo de bala. El mago tenía variedad y tenía creatividad y tenía las metamagias en tercera edición. Y la verdad es que a mí me gustaba ese concepto porque creo que es el estudio, el estudio de la magia, así como va, ¿no? El estudio de la magia es el que te permite hacer tus cambios, hacer tus variaciones y todo. Y tu poder Tienes que saber es el que te permite así como canalizar con brutalidad. Germán, perfectamente. Es el antiguo adagio de tienes que saber las reglas para poder romperlas. Cosa que Pero- nunca hemos dicho en este canal. Pero, si bien entiendo ese argumento histórico a un nivel, a mí también me gustaba. Yo tengo tengo dos subclases de mago hechas por mí que se llaman el Metarcana y todo eso, que precisamente hacen eso. Pero, ¿dónde está la diferencia con el hechicero? Porque ahora el hechicero no es poder puro, raw power, no es arcana, no es la metralleta que tú argumentas, estimado. No, pues, no lo es. Estoy No de lo acuerdo, es. no lo es. Entonces, si bien, ok, volvemos al pasado. ¿Y entonces qué hacemos con el hechicero? Sí, pues, exactamente. Bueno, yo tendría sugerencias, sí, una metamagia que te deje lanzar niveles más altos, un upcast, inmediatamente. No te va a romper el juego lanzar un misil mágico más. Meterle a los 8 de 6, otro de 6 de la bola de fuego, no te rompe el juego, sí, es como... El upcast yo creo- es una solución maravillosa. Sí, yo tengo una esperanza de que esto lo solucione con subclase y veamos elementalistas, especialistas frente al mago que sería un generalista. Veamos enormes glass cannon, veamos algo en el hechicero, pero así como me lo presentan en esta prueba, yo veo, aparte de una diferencia enorme en poder, eh, poca diferencia temática. Así de sencillo. La fantasía que me venden del hechicero es una peor fantasía que la Estoy de fantasía que me venden del Ya, mago. pero antes de terminar esto, porque agarrémonos, porque todavía queda una acelerada final más. Está el Create Spell de nivel 5, esto lo gana el mago al nivel 9, Nico.
Esto hace que tú puedas convertir tu Modify Spell, el del nivel 7, en una versión del conjuro permanente. Entonces, tú de forma permanente en tu libro de conjuros vas a tener la bola de hielo y vas a tener el patrón hipnótico sin concentración. Y estas El cosas. acelerar sin concentración, Germán. Yo tiemblo de miedo al pensar en eso y ahora lo vas a tener dentro de tu libro de conjuros para poder ocuparlo de forma... De forma. todo el rato. Sí, De de cualquier forma, cuando queráis. Claro, Levanta el... súmale a nivel 18 que tienes un conjuro de nivel 3 que lo puedes lanzar así, que siempre lo tienes aprendido. No, olvídate, rompiste el juego, eres el dueño del mundo. Me encanta, debo decir que me encanta, sí, esto es exactamente como me imagino el mago, es lo que tiene que pasar, pero creo que se les pasó la mano, sí, es como no sé si está bien hecho, porque literalmente esto hace ebullir la internetósfera con builds extrañas y formas y cosas que se puede hacer, y al final a la mesa llega muchas veces alguien que googleó un poco, se hizo la build que no se le ocurrió a él, que es como correr un mazo prestado, ¿sí? Como voy a hacer un personaje que no es mío, no es de mi invención y lo quiero correr porque quiero hacer cosas espectaculares en la mesa. No estoy en contra de partida, pero cuando hay una opción que es tanto mejor que todas las otras opciones, siempre lo hemos dicho, eso ya no es una opción, es la opción. Entonces, cuando tú tienes entre todos tus Modify Spell una opción que te quita el requisito de... O sea, como no te quita el requisito, pero hace que la concentración no se pueda perder por daño, es por lejos la mejor característica que tú le puedes dar a un conjuro modificado. Entonces todas las otras ya no importan, a menos que sea una situación muy nicho, qué sé yo, pero la verdad es que hace que el juego cambie, y cambie de una forma que se hace menos diferente, menos variable, y eso es lo que no me gusta. También hemos dicho muchas veces en este canal, cuando una opción es tanto mejor que las otras, no hay de verdad opciones. Obviamente, temáticamente, narrativamente, tú en tu interpretación puedes no tomar la forma óptima y eso está bien, por supuesto. Es de hecho impulsada por de alguna manera el juego. Pero cuando la diferencia es tanta, y no sé, Germán, ¿quieres pasar directamente a hablar del tema como subyacente en todo este universo de Arcana? ¿O quieres ver algo más del mago? No, vamos a las conclusiones nomás, Nico, ya estamos al final. Ya dijimos todo lo que hay que decir sobre los tres arcanistas. Sí, nuevamente ni siquiera vamos a revisar al Evoker, que es la subclase que nos dieron, porque simplemente No ha cambiado además, sí. no ha cambiado mucho y le pone más, le da más poder. Pero vámonos a las conclusiones finales. Yo cuando leí este Unearth de Arcana, y en el PDF comencé a bajar por las clases, se me encontré con el hechicero. Y vi que el hechicero era un poquito peor. En algunas cosas, de hecho, bastante peor. Twin Spell. Y dije, ¡ja! Aquí lo que están haciendo es, de hecho, bajar a los arcanistas. Todos los marciales, y lo veremos en un próximo video, han subido un poco. Y si tú bajas a los arcanistas, dado que uno de los problemas subyacentes que tenía el manual del 2014 es que, sobre todo a niveles superiores, nivel 10 para arriba, los arcanistas son tanto mejores que los marciales, nos encontramos entonces con lo que estaban haciendo era correcto. Todos los arcanistas un poquito más abajo, todos los marciales un poco más arriba, nivelamos. Pero luego me encontré con el brujo. Y el brujo un poquito mejor que la versión del 2014. Lo cual, ya, ok, lo entiendo. El brujo era una clase que requería mucho, requería estudio, combinar diferentes sistemas. Tal vez necesitaba ser más sencillo. Aparte, le quitaron la subclase nivel 1. Tal vez, lo voy a dejar pasar. Aparte, Hex sigue siendo malísimo. Es peor incluso. Ahora es peor. Y después llegué al mago. Y en el mago no hay excusa. El mago hace todo lo que hacía antes, y más, y mejor, y más veces. Y además de todo eso, mecánicamente, temáticamente, sigue siendo mejor que el resto.
que las otras clases arcanas. Ni siquiera comparémoslos con los marciales, porque no hay punto, como literalmente no hay punto de comparación. Si nos vamos a hacer simplemente daño, DPR, daño por ronda, los mata. Es demasiado mejor. Y además de eso, hacen un montón de otras cosas en todos los otros pilares del juego. Así que, yo no sé. Yo creo que, obviamente, la otra opción es mantener al mago como está y nivelar todas las otras 11 clases del juego tan arriba. Y yo sinceramente no creo que eso sea posible. No, no es posible. Al final lo que estamos viendo es una nivelación, sí, donde uno dice los marciales les damos un +1, los mejoramos. Pero cuando tú estás viendo que una cosa tú la mejoraste un X+1, pero los magos tú lo estás mejorando +10, entonces tienes un X+1, un Y+10, quiere decir que no mejoraste X, lo empeoraste 9 respecto a la escala que tenía. Entonces, hay un tema allí de que efectivamente estamos viendo en este Undertale Arcana lo que hablamos al principio. No nos van a dar la versión final. Nos van a dar la versión equivocada. Nos van a dar la versión al lado de la correcta. Y creo que están abriendo conversación y están abriendo espacios de reflexión y de prueba. Y la verdad es que a mí lo que vi en este Undertale Arcana, como dije al principio, los conceptos me gustan todos. La ejecución no necesariamente. Estoy plenamente de acuerdo. Creo que hay cosas que son sencillas, que simplemente hacen el juego más fácil de jugar. Armas simples tienen los arcanistas. ¿Para qué una lista que era incomprensible? Sí. Los brujos ahora son menos dependientes de un montón de otras habilidades porque todos tienen armaduras medianas. No tienen un sistema distinto de magia y bien. Exactamente, y bien, nada que decir. Los niveles de poder, de hecho, yo creo que ellos son plenamente capaces de equipararlos. Y eso significa que este mago, y probablemente el mago del 2014, tiene que perder un poco. Y luego, Germán, están las cosas que no entiendo. ¿Por qué hechizos preparados como nombre para una mecánica que no es hechizos preparados? Sí, pero ahí les va a llegar el feedback rápidamente y eso no va a quedar. No, pierde cuidado. Oh, te caíste. ¿Y volví? Ahora volviste, sigue como si nada. Yo te decía, eso no va a quedar, les va a llegar el feedback rápidamente. Y por eso, estimados, es que si tú estás viendo este video, probablemente ya salió la encuesta para el feedback de este Undertale Arcana. Es larga, lo sé, pero por favor, intentan aunque sea rellenar la parte que sea hacer clic y no necesariamente escribir. Si todos hacemos feedback como comunidad, lo más probable es que Wizard, que ya sabe muchas de las cosas porque nuevamente apuntan a fallar, van a ser aún más mejoradas y tengan en cuenta la temática, la fantasía, las interacciones entre diferentes clases, entre las mismas clases, propongan hasta subclases que les gustaría ver, no lo sé, hay mucho que decir. Y nosotros como Piedra Bruja, de hecho Germán, tenemos cosas particulares que decir. Ya insinuábamos que vamos a sacar un manual de armas con respecto a todo esto, en el cual estamos trabajando fervientemente. En este momento tiene 100 armas, vamos a llegar si efectivamente 100 armas son las que salen, pero estamos trabajando arduamente en eso y en otras cosas más, ¿no? Todo lo que es el proyecto Dragones de la sexta edición, vayan a chequearlo. Nosotros tenemos la página, en este momento tenemos cargados algunos regalos para todos ustedes, para que los puedan revisar, bajar, jugar con los personajes de la película Honor entre Ladrones, reconocer los objetos mágicos que llevan esos jugadores y dárselos a sus mesas. Obviamente hay algunos objetos mágicos muy entretenidos, como la chaqueta del encantador o la espada daga que tenía el paladín dentro de la película. Así que nada, pues con eso nos despedimos, Nico. Hasta la próxima vez. Vamos a estar hablando de algunas cosas más que quedan pendientes de este Undertale Arcana, o de otra cosa, no lo sabemos, pero ustedes sí se enterarán. Cuídense, un abrazo, que estén muy bien. Cuídense, suscríbanse.